Bien, este es un nuevo apoyo virtual para el curso de diseños metodológicos para la investigación evaluativa. Hoy vamos a trabajar la distribución muestral y el teorema central del límite con ejemplos y aplicaciones. Recuerden que el objetivo final de la parte cuantitativa de este curso es entender cómo se formulan y se verifican las pruebas de hipótesis. Para eso hemos venido construyendo el camino dando unos fundamentos. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora para recordarnos lo que debimos recordar o aprender en esta clase? Por un lado vimos medidas de tendencia central y dispersión, medidas de tendencia central, las principales, media, moda, mediana, y de dispersión hemos hablado principalmente de la varianza y de la desviación estándar. Pero quizás en lo que más nos hemos centrado es en distribuciones de frecuencias, cómo esas distribuciones de frecuencias se pueden representar gráficamente a través de un histograma y cómo de ese histograma nosotros podemos ver o asociar ciertas formas de histograma, formas como una campana y que son simétricas alrededor de un punto del punto máximo de la campana con la distribución normal, y cómo las dificultades de la distribución normal se resuelven a través de la distribución normal estándar, que es la forma en la cual nosotros calculamos probabilidades para cualquier variable que se distribuya normalmente. Y eso fue lo último que hicimos en el último apoyo virtual. Entonces, una recomendación antes de continuar con este video: si hay dudas de los videos anteriores y dudas grandes como no entendí el video, sobre todo el de la distribución normal, que quizás es el más denso de todos, la recomendación, por favor, es que se devuelvan a verlo antes de continuar con este. ¿Qué vamos a ver el día de hoy o qué vamos a ver en este apoyo virtual? Vamos a hablar de distribuciones muestrales y del teorema central del límite. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir relacionar las medidas de tendencia central, que son como las que están más aisladas de los otros temas que hemos venido trabajando, con el resto de conceptos. Entonces, ¿cómo vamos a vincular esta información con esta? A través de las distribuciones muestrales y del teorema central del límite. Para eso, recordemos que sin importar cuál es la medida de tendencia central, es importante diferenciar si esa medida que yo calculo usa los datos totales de la población o si solo está utilizando un subconjunto de los datos de la población, que es lo que llamamos muestra. Entonces, algo que va a ser importante en términos de notación, sobre todo cuando uno busca o lee información al respecto de estas medidas de tendencia central, es que cuando las medidas se calculan para datos de una muestra, tanto la media, la mediana, la moda, el percentil o el cuartil, los llamamos estadísticos muestrales. Es decir, un estadístico muestral es la mediana calculada para unos datos, otro estadístico muestral es la moda calculada para la misma serie de datos, siempre y cuando esos datos provengan de una muestra. Si esas medidas, si nosotros tenemos la posibilidad de tener los datos de toda la población, como en el caso de un censo, a ese mismo cálculo, pero ya sobre toda la población, es lo que nosotros conocemos como parámetros poblacionales. Entonces, ¿cómo relacionamos a los estadísticos muestrales con los parámetros poblacionales? Cuando nosotros calculamos un estadístico muestral, estamos calculando un estimador puntual, porque es un dato, de la población correspondiente o del parámetro de población correspondiente. Esto es de alguna manera parte del fundamento de las pruebas de hipótesis. Entonces,
Cuando nosotros estamos leyendo sobre estos términos, vamos a encontrar referidos a la media, que a la media la llaman o mu o la llaman X barra. Cuando la llaman mu, están hablando de la población. Es un parámetro calculado para la totalidad de la población. Y cuando estamos hablando de la muestra, estamos hablando de un estadístico. Entonces, si yo tengo una muestra muy pequeña, puede que el estadístico que yo calcule no refleje realmente el verdadero valor del parámetro poblacional. Pero si yo tengo unas muestras de un tamaño decente, y vamos a ver qué significa un tamaño decente, este estadístico muestral puede estar representando bastante bien a esta población. Cuando hablamos de parámetros poblacionales, siempre los representamos a través de letras griegas. Esa es la forma de diferenciar si el parámetro es poblacional o si el parámetro proviene de una muestra. En el caso de la desviación estándar, el parámetro poblacional se representa mediante la letra griega sigma y el estadístico a través de la S. Normalmente esta es una S minúscula. Si estuviera hablando de la varianza y no de la desviación estándar, el parámetro poblacional llevaría un cuadrado y lo mismo la S, si fuera el estadístico basado en la muestra. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy, habiendo hecho esa aclaración entre parámetro y estadístico. Una distribución muestral, ¿a qué va a corresponder? A la distribución de probabilidad de un estadístico, sea media, mediana, moda, desviación estándar. Y esa distribución se forma cuando se toman muestras repetidas de un tamaño n de la población. N puede ser cualquier número. Entonces supongamos que esta nube naranja es mi población. Yo puedo seleccionar aleatoriamente distintas muestras que pueden tener algunos elementos comunes o que pueden ser completamente independientes. El caso es que si yo calculo, por ejemplo, la media muestral, entonces cada una de esas muestras, sobre esas muestras calculo un promedio. Eso es lo que yo estoy llamando aquí X barra. Entonces para la muestra 4, X barra 4 es la media utilizando toda la información de las personas o de las unidades seleccionadas en la muestra 4. La muestra 1 también tendrá su promedio y así sucesivamente. Estas intersecciones son los elementos comunes, por ejemplo, entre la muestra 5 y la muestra 1. El caso es que la distribución muestral van a ser, o mis valores observados van a ser los promedios de cada una de esas muestras. Entonces, ¿qué propiedades tienen esas distribuciones muestrales? Entonces, cuando estoy hablando de la media, la distribución muestral de la media, ¿qué me da? El promedio de las medias muestrales, que es lo que yo estoy llamando mu, para referirme a promedio, y X barra para referirme a que estoy calculando una media de medias o un promedio de promedios, es igual a la media de la población. Y la desviación estándar de las medias muestrales, aquí me faltó una M, de las medias muestrales, que es lo que yo estoy llamando sigma de X barra, es igual a la desviación estándar de la población dividida entre la raíz de n. Entonces, recuerden que n es el número de individuos que son parte de mi muestra. Entonces yo tengo, por ejemplo, una muestra de 1 millón de habitantes y saco muestras de 100 habitantes cada uno, entonces n va a ser 100 y la raíz de n sería 10. Cuando hablamos de la desviación estándar de la distribución muestral, hablamos, o sea, la desviación estándar de la distribución muestral también se llama el error estándar de la media. Entonces, por favor, quiero que se concentren mucho en este ejemplo para entender las diferencias entre media y población y también por qué la distribución normal es la más importante y la más frecuente
en términos de análisis estadísticos. Entonces vamos a pensar en 4 valores poblacionales, es decir, para una variable cualquiera, esa variable solo puede tomar 4 valores. ¿Cuáles son esos 4 valores? 5, 10, 15 y 20. Esos son los valores que puede tomar. Llámelo edad, llámelo altura, no hay números intermedios, esos son los únicos valores que puede tomar. O si piensan en calificaciones, esas son las únicas calificaciones que se pueden asignar. Ahora, vamos a pensar que esos valores poblacionales, cada uno de ellos, yo los escribo en un pedazo de papel individual. Entonces cogí una hojita, escribí 5, doblé la hojita y esa hojita la puse en un sombrero. Hice lo mismo con el número 10, con el número 15 y con el número 20. Eso significa que en mi sombrero yo tengo un papelito por cada valor poblacional. Eso es lo que estoy diciendo hasta este punto del contexto. Ahora, me dicen, 2 pedazos de papel son seleccionados al azar, es decir, yo meto la mano y saco, pero los saco con reemplazamiento. ¿Eso qué significa? Significa que yo no saco 2 de una, sino que saco 1, miro qué valor toma, lo anoto y vuelvo a doblar el papelito y lo vuelvo a meter. Eso significa con reemplazamiento. Saqué el 5, por ejemplo, pero lo volví a poner, entonces tengo otra vez la probabilidad de volver a coger el mismo papelito y volverlo a sacar. Ahora, me dicen, encuentre la media y la desviación estándar de la población. Eso ya debería ser fácil para nosotros. ¿Cuáles son mis valores de la población? 5, 10, 15, 20. ¿Cómo calculo la media de esos datos de la población? Pues simplemente sumo todos los valores y los divido entre el número de valores poblacionales que puede tomar mi variable, que en este caso son 4. Entonces si yo sumo 5 más 10, 15, más 15, 30, más 20, 50, 50 dividido 4, eso me da una media de 12.5. Y ahora, como yo ya sé que la desviación estándar coge cada uno de esos valores, le resta la media, eleva al cuadrado, suma ese resultado para cada uno de los 4 valores y luego le saca la raíz cuadrada, yo puedo verificar que mi desviación estándar es 5.59 y que mi varianza es 31.25. Entonces fíjense que como estoy refiriéndome a la población, todos estos parámetros, lo que yo calculo, media, desviación estándar y varianza, son parámetros poblacionales. Por eso los estoy representando a través de letras griegas. Bien, hasta aquí esto no nos debería causar dificultad porque ya sabemos calcular medias, desviaciones estándar y varianza. Fíjense que hasta aquí, este pedazo de información del sombrero y el reemplazamiento no lo hemos usado. Ahora, la parte B, aquí simplemente estoy repitiendo el contexto. La parte B me dice grafique el histograma para los valores poblacionales. Entonces recordemos que un histograma proviene de una distribución de frecuencias. ¿Qué es lo que hace la distribución de frecuencias? En este caso que tengo poquitos valores, pues yo simplemente puedo tabular los valores y decir, ok, ¿cuántas veces encuentro el 5 como valor poblacional? Una vez, lo mismo pasa con el 10, lo mismo pasa con el 15, lo mismo pasa con el 20. Así que la probabilidad de seleccionar o que me salga un 5 es 1/4 y lo mismo pasa para el resto. Entonces yo puedo hacer mi tabla de distribución de frecuencias y graficar mi histograma. Aquí ustedes ya tienen el histograma hecho. Entonces, para un valor de 5, la probabilidad de seleccionarlo o va a estar el 25% de las veces. Lo mismo va a pasar con 10, lo mismo va a pasar con 15 y lo mismo va a pasar con 20. Una distribución así se llama una distribución uniforme. Los 4 valores poblacionales tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Esta es una distribución que no se parece a la distribución normal que vimos en apoyos pasados.
Insisto, todavía esta parte de los 2 pedazos de papel que son seleccionados al azar con reemplazamiento no la hemos usado. Y no la hemos usado, ¿por qué? Porque todavía estamos hablando de la población. No hemos hablado de la muestra. Ahora, vamos con el numeral C, que en el numeral C vamos a empezar a hablar de muestra. Me dicen, liste todos los posibles resultados de la selección de 2 pedazos de papel, muestras de tamaño n igual a 2, o sea, cada pedacito de papel que yo selecciono, una vez tomo el valor, una segunda vez tomo el valor, eso me constituye una muestra de tamaño n igual a 2. O sea, estoy tomando 2 elementos de ¿cuántos? De 4. Y sobre eso vamos a calcular el resultado promedio de cada uno de ellos. Entonces, la siguiente tabla me está mostrando los posibles resultados que yo puedo obtener cuando cojo 2 pedazos de papel seleccionados al azar y con reemplazamiento. Entonces pensemos en los 4 primeros valores de esta tabla. Fíjense que estos 4 primeros valores suponen siempre que el primer valor que yo saqué del sombrero fue 5. Entonces, mi primera muestra, ¿cuál es? La primera línea. Entonces, ¿qué pasó? Cogí el primer papel. El valor del primer papel fue 5. Devolví el papel al sombrero. Volví a revolver. Volví a sacar el mismo papel. O sea que el valor es 5. ¿Cuál es la media muestral, en este caso, de los valores que salieron en la muestra de esta población? Pues el valor de la media muestral será 5 más 5, 10. ¿Cuál es el tamaño de mi muestra? 2. Entonces mi media muestral es 5 en este caso. Ahora, otra posibilidad es que yo hubiera sacado el 5 en el primer intento, devuelvo el papel al sombrero y en el segundo intento cojo otro papel y ese papel tiene escrito el 10. Entonces, ¿cuál es el valor de mi media muestral en ese caso? 5 más 10, 15 dividido entre 2, que es el tamaño de muestra, me da una media muestral de 7,5. Devuelvo el papelito con el 10. Una tercera muestra voy a configurar. Entonces, saqué el primer papel, volvió a ser 5, pero ahora el siguiente papel fue 15. Entonces, 5 más 15, 20 dividido entre 2, 10, que es mi media muestral. Y así sucesivamente hago la lista de todas las combinaciones que me pueden salir cuando cada muestra es configurada por 2 papelitos que saco consecutivamente. Entonces aquí están todas las posibilidades cuando el primer número que me sale es 10, todas las posibilidades cuando el primer número que me sale es 15 y todas las posibilidades cuando el primer número que me sale es 20. Y calculo la media muestral para cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estas medias muestrales? Estas de aquí. Estas medias son los elementos que forman la distribución muestral de las medias muestrales, que es el título de esta diapositiva. Entonces, ¿por qué les tengo muestral entre paréntesis? Porque hablar de distribución muestral de la media muestral, pues esto sale como repetitivo. Entonces normalmente uno lo que dice es la distribución de la media muestral o la distribución de la media. Y cuando habla de la distribución de la media, está asumiendo que uno varias veces calculó promedios a partir de distintas muestras de la misma forma en que lo estamos haciendo en este ejercicio sencillito. Entonces, por favor, si lo que acabo de explicar no le quedó claro, le pido el favor que haga una pausa y se devuelva hasta llegar a comprender este ejemplito. Para quienes ya lo entendieron, voy a continuar. Entonces me dice, cree la distribución de probabilidad de las medias muestrales. Distribución de probabilidad, recuerden que empieza por una tablita de frecuencias. Entonces, ¿cuáles son los valores que puede tomar mi media muestral? Pues los de la tabla. Entonces podrá tomar el valor de 5. ¿Cuántas veces lo toma? Si ustedes lo miran acá, pues solo lo toma una vez. 7,5 lo toma
1 y 2 veces. 10 lo toma 1, 2 y 3 veces. 12,5 lo toma 1, 2, 3, 4 veces. 17,5 lo toma 1 y 2 veces. Y 20 lo toma solo una vez. Esa es la tablita de distribución de frecuencias de las medias muestrales calculadas a partir de muestras de tamaño 2 para los valores poblacionales que yo ya tengo definidos en mi ejemplo. Entonces, ¿cómo sacamos esta probabilidad? Recuerden que, esta probabilidad no es más que la frecuencia relativa con la cual yo observo este valor en mi variable. Mi variable son las medias de cada una de las muestras. Entonces, el 5 en la tabla anterior solo lo observé una vez. ¿De cuántas? Pues del total de resultados que yo podía tener. Discúlpenme que me quería volver acá. ¿Cuántos resultados tengo? Entonces fíjense que acá tengo 4 resultados cuyo primer valor es 5, 4 resultados de 10, 4 resultados de 15, 4 resultados de 20 como primer valor. Es decir, el total de datos son 16. 1 sobre 16 me da esta probabilidad de el 6.25% o 0.0625. 4 sobre 16 es un cuarto, por eso es que, y un cuarto no es más que el 25%. Y así sucesivamente para cada valor. Si yo construyo el histograma asociado a estos valores, que son 6, pues lo que yo tendría es el histograma de probabilidad de la media muestral. Y fíjense que a diferencia del histograma de la población, este sí se comporta como, si yo hago los polígonos de frecuencia, esto sí se comporta de manera como una campana simétrica. El punto de simetría es 12,5, que sería la media de las medias muestrales. Entonces, si me devuelvo a las propiedades que había enunciado antes de la media muestral, si yo hago un promedio de todas estas medias muestrales, ustedes pueden verificar que ese promedio va a ser 12,5. Entonces, los valores poblacionales, fíjense que no se distribuían normalmente, se distribuían de manera uniforme. Pero las medidas de tendencia central, sí, y en particular la media, sí se van a distribuir de manera normal. Entonces, el teorema central del límite es un ejercicio estadístico muy bonito, en donde los estadísticos hicieron todas las matemáticas del caso y concluyeron que cualquier muestra de tamaño n superior o igual a 30 de una población con cualquier tipo de distribución, fíjense que en el ejemplo pasamos de una distribución poblacional uniforme a una distribución muestral de la media normal. Cualquier muestra de tamaño n puede que tenga más de una moda, o puede que no sea completamente simétrica, pero para esas distribuciones raras, si el tamaño de muestra es mayor a 30, la media muestral va a tener una distribución normal. Es decir, yo de esta población con una distribución rara que yo no conozco, saco muchas muestras con un tamaño superior a 30, calculo la media y las medias sí se van a distribuir normalmente. Esa es la magia. Entonces, si yo puedo hacer hipótesis sobre medidas de tendencia central como la media, puedo utilizar la distribución normal para verificar si la hipótesis es cierta o no, porque sobre la normal yo puedo hacer toda una serie de contrastes, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, esto es muy poderoso,
porque no necesito saber cuál es la verdadera distribución de la población. Si yo saco muestras de un tamaño lo suficientemente grande, el teorema central del límite me garantiza, o sea, ya lo firmó y lo firmó con sangre, pues, con una demostración, ya me garantizó que las medias muestrales van a tener una distribución normal. Por eso la mayoría de pruebas estadísticas son formuladas o son hipótesis operativizadas a través de un promedio. Ahora, pues obviamente si la distribución de la población es normal, pues obviamente las medias muestrales también van a ser normales. Este es como lo que uno esperaría, pero el regalo del teorema central del límite realmente es este, que distribuciones poblacionales no normales, los estadísticos de tendencia central, las medias muestrales, sí tienen una distribución normal. Entonces, la importante en cualquier caso, sea la población con distribución normal o no, la distribución muestral de la media tiene una media igual a la media de la población. Entonces, recuerden que cuando nosotros habíamos calculado la media para los 4 daticos poblacionales, 5 más 10 más 15 más 20, la media de esa población era 12.5. Si ustedes recuerdan, en nuestro ejemplo, la media, que es la mitad del histograma, la media de medias también es 12.5. Y la distribución muestral de la media muestral tiene una desviación estándar, que es la desviación estándar de la población dividida por la raíz cuadrada de n, que esto es lo que llamamos error estándar de la media. Entonces, si nosotros vamos a comparar la distribución poblacional con la distribución muestral de la media, lo que vamos a ver es que la distribución muestral de la media, como coge la desviación de la población y la divide en un valor en función de la muestra, pues va a ser un valor más chiquito. Es decir, tiene menos dispersión la media que la dispersión que tiene la población total. Entonces vamos a tratar de ver mediante ejemplos diferencias entre la media y el error estándar de las muestras y de las poblaciones. Entonces, un primer ejemplo es el siguiente. La altura de los arbustos de magnolia completamente desarrollados tiene una altura media de 8 pies y una desviación estándar de 0.7 pies. Altura media y desviación estándar. Esto es población. Se seleccionan al azar 38 arbustos de la población, ahí estamos hablando de una muestra, y se determina la media de cada muestra. Es decir, hay varias muestras, cada muestra selecciona 38 arbustos. Y nos piden que encontremos la media y el error estándar de la media de la distribución muestral. Entonces, la respuesta, ¿cuál es? Como la media, como el teorema central del límite nos garantiza que la media de las medias de cada muestra es igual a la media poblacional, entonces pues la media de la distribución muestral será la misma media de la distribución poblacional, es decir, 8 pies. La desviación estándar sí tiene una variación. Es la desviación estándar poblacional, que es 0.7 pies, pero tiene en cuenta el tamaño de la muestra, que en este caso son 38, es decir, es una muestra que me garantiza que estos promedios se aproximan a la normal. Entonces, si yo calculo ese valor,
Entonces será los 0.7 pies de la distribución poblacional dividido entre raíz de 38 y eso me da 0.11. Entonces, si comparamos este 0.1 con este 0.7 y pensamos en esa campana, la campana es más alta y más delgadita para las medias poblacionales que lo que sería la campana para la población. Entonces, la respuesta a lo que nos estaban pidiendo es que la media de la distribución muestral es de 8 pies y el error estándar de la distribución muestral de la media es de 0.11 pies. Y esto es gracias a ¿qué? Gracias al teorema central del límite. A esa maravillosa demostración de los estadísticos para hacer esto. Entonces, recuerden que cuando la distribución es normal, nosotros teníamos, y eso lo vimos en sesiones anteriores, la regla de el 68%, 95 y 99% alrededor de la distribución. ¿Y esa regla en qué consistía? Que aproximadamente el 68.8% de los datos se encuentran a una desviación estándar. Entonces, una desviación estándar de la media muestral, que es 0.11, sería entre 8.1, a ver si puedo dibujarlo con el mouse, 8.1, 8.11 y 7.89. 7.89. No me quedó bien el 8, pero la resta creo que la entienden. Entonces, y recuerden que esa desviación estándar coincidía cuando yo me desplazaba hacia arriba con los puntos de inflexión de la gráfica. Y que sabíamos que dentro de esa desviación estándar abajo de la media y encima de la media se encontraba el 68% de los datos. Entonces, ¿qué significa este 8.4 y este 7.6? Pues respecto a la media de 8, 8.4 serían 4 desviaciones estándar, casi 4 desviaciones estándar, y hacia arriba y hacia abajo de la media 7.6. Es decir, esta zona amarilla comprendida entre el 7.6 y el 8.4, con seguridad me está comprendiendo el 99.9% de los datos, porque dentro de 3 desviaciones estándar está el 99. Algo por ciento de los datos. Entonces, como acá son 4, pues es mucho más. Eso es lo que me está diciendo esta información. Ahora, si nos hacen otra pregunta respecto a esa distribución de la media muestral y me dicen, ya sabemos que la media de la distribución muestral es de 8 pies y que su error estándar o la desviación estándar de las medias muestrales es de 0.11 pies. Y me piden que encuentre la probabilidad de que la altura media de los 38 arbustos sea inferior a 7.8 pies. Pues eso lo podemos hacer muy fácilmente. Ya sabemos que lo que nos están pidiendo con esta probabilidad es el área bajo la curva. ¿Bajo cuál curva? Bajo la curva de la distribución normal. ¿De quién? De las medias muestrales o de la altura promedio de los arbustos de magnolia completamente desarrollados. El área bajo la curva y a la izquierda de la curva de 7.8 pies. Esto ya lo trabajamos en clases anteriores. Entonces, para encontrar esa probabilidad, recuerden que nosotros hacemos uso de la transformación de la distribución normal en una distribución normal estándar, en la cual restamos la media, o sea que al restar la media a ella misma, la media queda en 0, ya no hablamos de X barra, que sería el promedio de altura, sino de un puntaje estandarizado, y lo que nos interesa saber es a qué equivale ese 7.8. Pues ese 7.8, ¿cómo lo hallamos?
Lo que queremos hallar es la probabilidad de que el promedio de altura sea inferior a 7.8 y estamos buscando un equivalente en puntaje estandarizado, pero el puntaje estandarizado no es más que la diferencia entre el valor de la variable, el valor que nos interesa de la variable, que en este caso es 7.8, menos la media, en este caso el promedio de promedios, dividido entre el error estándar de la distribución sobre la cual estamos hablando, que es la distribución muestral, no la distribución de la población, sino la distribución muestral. Entonces, si yo calculo ese z-score será 7 menos 8 sobre 0.11, cuyo resultado es menos 1.82. Entonces, si me voy a la distribución normal, acuérdense que en las columnas voy a encontrar el 1.8, menos 1.8, y en las filas voy a encontrar el 0.02, y esa tabla me está dando el área que estoy buscando, que es el área a la izquierda de 7.8. Es decir, el área es 0.0344. ¿Cómo interpretamos ese valor? La probabilidad de que la altura media de los 38 arbustos de la muestra sea inferior a 7.8 pies es del 3.44%. Vamos con otro ejemplo, un ejemplo ya más aplicado a educación. Me dicen, el promedio en una prueba de estadística fue 78 con una desviación estándar de 8. Si los puntajes de la prueba están distribuidos normalmente, que es lo que suele pasar, encuentre la probabilidad de que el puntaje promedio de 25 estudiantes seleccionados al azar esté entre 75 y 79. Entonces fíjense que acá tengo una muestra de ¿cuánto? De 25 estudiantes seleccionados al azar. Pero a mí me dicen el promedio y la desviación estándar de la población. Entonces, si yo hago mi dibujito me diría, el promedio de la prueba fue 78. Y yo quiero encontrar cuál es la probabilidad de que el puntaje promedio esté entre 75 y 79. Pues me están pidiendo el área que estoy representando a través del color naranja. Pero además me están pidiendo que reconozca que yo estoy sacando muestras de 25 estudiantes. Entonces, de cara a la media, eso no me va a afectar el z-score, porque la media de las medias y la media poblacional son iguales. Entonces, la parte del numerador del z-score no cambia. Va a ser 75, que es el mínimo valor, menos la media, que es 78, para el z-score de la izquierda, es decir, el z-score de esta parte. Y para el de 79, pues será 79 menos 78 en el numerador. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que en vez de usar la desviación estándar de 8, reconozco el tamaño de la muestra, que son 25. ¿Y cómo lo reconozco? Sacándole la raíz a 25, que es 5. Entonces, 8 dividido 5 es este 1.6 que estoy encontrando acá. Esa es la forma correcta de calcular los z-scores. Entonces, sobre una normal estándar, las medias se distribuyen de forma normal. Sobre una normal estándar, ¿cuáles serían estos valores de 75 y 79? Pues serían el resultado de calcular estos z-scores. Menos 1.88 es el equivalente a 75 y 0.63 es el equivalente a 79. Ya con eso me puedo ir a mis tablitas de la distribución normal estándar y simplemente recuerdo que si yo miro en la distribución estándar el valor específico de menos 1.88, ese valor me está dando esta área que estoy señalando aquí en rojo, el área bajo la curva menor a 75.
Y si miro en la tabla, el valor de 0,63 me está dando el área por debajo de 79 completamente. Es decir, no solo el área naranja, sino el área que también estoy representando en rojo. Entonces, para hallar el área que a mí me interesa, que es la naranja, pues simplemente resto esas dos áreas. Entonces, el z-score inferior a 0,63 menos el z-score de 1,88 me está dando el área sombreada naranja. Y esto me da un 70,56%. Es decir, la probabilidad de que en una muestra de 25 estudiantes se obtengan valores promedio entre 75 y 79 es altísima, es del 70,56%, es decir, es un valor bastante frecuente en la población. Y si lo miro como proporción, no como probabilidad, entonces la interpretación sería la que está escrita en la diapositiva. Aproximadamente el 70,56% de los 25 estudiantes tendrá una puntuación media entre 75 y 79. Entonces, si le sacamos a ese 25 el 70% o el 70,56%, es decir, casi 18 estudiantes de los 25 obtendrían promedios entre 75 y 79, es decir, son promedios bastante frecuentes. Otro ejemplo, por si acaso no nos han quedado claros los anteriores. Insisto, si no nos han quedado claros, es importante hacer la pausa y devolvernos. Sin embargo, este va a ser muy parecido al de los puntajes anteriores. Me dice, el salario medio poblacional de los mecánicos automotrices es de $34,000 con una desviación estándar de 2,500. Dense cuenta que me dicen mu y sigma. Eso significa que los parámetros son parámetros poblacionales. Y me dicen, encuentre la probabilidad de que el salario de un mecánico seleccionado al azar de una muestra de 50 mecánicos sea superior a $35,000. Entonces, nuevamente, como aquí estamos hablando de una muestra de 50 mecánicos, con la media no me preocupo porque la media de medias es la misma media poblacional, que es 34,000, pero la desviación estándar de la media poblacional es la desviación estándar de la población teniendo en cuenta el tamaño de la muestra. Es decir, 2,500 dividido raíz de 50, que son los 50 mecánicos, y eso me da una desviación de la media muestral de $353,55. Entonces, nuevamente, dibujamos nuestra distribución normal, nuestra media está en 34 y lo que queremos saber es cuál es la probabilidad de encontrar un salario, el salario de un mecánico superior a los 35,000. Lo que nos están pidiendo es el área complemento a lo que sale en las tablas. Entonces, ¿qué necesito recordar? Primero que las tablas me dicen el área opuesta, es decir, en este caso lo que está en blanco, y adicionalmente, transformada a la distribución normal estándar, y adicionalmente que toda el área bajo la curva es 1. Entonces yo puedo sacar esto por diferencia. ¿Cómo encontraría esta área naranja? 1 menos el área que me da la tabla sobre una normal estándar, que sería el equivalente al área de la izquierda. Entonces, si ponemos nuestra distribución normal estándar debajo, entonces el equivalente a la media será 0, eso significa el puntaje estandarizado, la media 0, y nos falta encontrar el puntaje estandarizado equivalente a 35,000. ¿Cómo lo hallamos? Tomamos 35,000, le restamos la media, eso nos da 1,000 y lo dividimos entre el error estándar, que es 353,55. Ese valor es 2,83. Entonces, nuevamente recuerden que
en la tabla de la normal estándar, yo lo que estoy hallando es el área blanca, que es el área a la izquierda. Esa área es 0.9977, 1 menos esa área me da 0.0023. Entonces, la probabilidad de que el salario promedio de un mecánico seleccionado al azar en una muestra de 50 mecánicos sea mayor a $35,000 es muy bajita. Muy, muy bajita. Si yo eso lo vuelvo un porcentaje, eso me da un 0.23%. No alcanza a ser el 1% de probabilidad de que el pobre mecánico encuentre un salario superior a $35,000. Entonces continuemos con el mismo ejemplo. Fíjense la diferencia entre esta nueva pregunta frente a la anterior. En la nueva pregunta me dicen, encuentre la probabilidad de que el salario de un mecánico seleccionado al azar sea mayor a $35,000. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? No me está hablando de una muestra, sino me está hablando de la población. Esta de acá. Entonces, en este caso, ¿cómo calculo el Z-score? Fíjense que aquí no aplica el teorema central del límite porque el teorema central del límite aplica sobre muestras. Aquí estoy hablando de la población, entonces no aplica el teorema central del límite. ¿Cómo construiría mi Z-score? Entonces mi Z-score pues no tiene aquí tamaño poblacional, entonces utilizaría directamente la desviación estándar. Resto al valor de interés, que es $35,000 la media, y lo divido entre 2.500, que es la desviación estándar poblacional, y ese Z me da un 0.4. Entonces comparen la diferencia entre este 0.4 y el 2.83 que nos daba en el ejercicio muestral. Entonces, en este caso, esa probabilidad de encontrar un salario promedio en la población superior a $35,000 es del 34.46%. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la diferencia? La diferencia lo está haciendo la muestra. Entonces, en la población, la frecuencia con la que yo voy a encontrar mecánicos con salarios de más de $35,000 es del 34.46%. Pero cuando yo tomo muestras muy pequeñas, una muestra de 50 mecánicos, eso hace que dentro de los 50 mecánicos sea mucho menos factible encontrar un salario superior a $35,000, que está por encima de la media. ¿Se acuerdan que les dije antes que la distribución de las medias era una distribución mucho más alta que la distribución poblacional? Es decir, si yo fuera a mirar las medias serían, acuérdense que como toda el área bajo la curva tiene que ser 1, si la desviación estándar es más pequeña, que es lo que pasa cuando yo divido entre raíz de n, pues esto tiene que ser mucho más alto. Los valores de las muestras están mucho más concentrados alrededor de la media poblacional. Por eso es que la probabilidad de encontrar salarios en muestras pequeñas superiores a $35,000 es mucho menos frecuente que encontrarlos en la población. Ahora, habíamos dicho, la probabilidad de que el salario de un mecánico seleccionado aleatoriamente sea superior a $35,000 es del 34.46%. Entonces, si yo tengo un grupo de 50 mecánicos, ¿cuántos van a tener un salario superior a $35,000 dada esa información de la población? Pues acuérdense que esta probabilidad también significa que el 34.46% de los mecánicos tendrían un salario superior a $35,000 en la población. Entonces, si yo le saco este porcentaje
a los 50 mecánicos, encontraría que en un grupo de 50 uno debería esperar, si la muestra está bien diseñada, que 17 mecánicos del grupo tuvieran un salario superior a $35,000. Entonces, con esto que vimos hoy, ya tenemos las herramientas necesarias para entender las pruebas de hipótesis. Ya hemos completado las herramientas teóricas para empezar a pensar en ellas. Así que el siguiente apoyo que les voy a dejar es sobre cómo formular tipos de hipótesis y cómo formular hipótesis nulas e hipótesis alternas.